buenas tardes, soy Francisco José Camas Campos, alumno del segundo bachillerato de Ciencias, y voy a exponer mi trabajo sobre el control de temperatura y humedad del invernadero de Vies Prado Mayor a través de tecnología Arduino, tutorizado por Tomás Bravo. En primer lugar, haré una pequeña introducción, exponer los objetivos de mi trabajo, seguidamente hablaré sobre otros trabajos en los que me he apoyado, posteriormente explicaré una serie de conceptos que son básicos para comprender el desarrollo de este proyecto. Expondré todas las fases de la metodología que he seguido, mostraré los análisis de mis resultados, las conclusiones a las que he llegado y finalmente la metodología. Hace unos años surgió el proyecto Arduino basado en un diseño libre y de fácil manejo para la educación y sobre todo para las asignaturas STEAM, iniciales en inglés, de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Sin embargo, en la última década ha roto barreras y gracias a la existencia de una gran comunidad de desarrolladores, Arduino se ha convertido en una herramienta básica para el Internet de las Cosas. Se presenta como una herramienta de futuro integrada en todos los ámbitos, facilitándonos así el día a día. Como consecuencia, este proyecto utiliza esta tecnología para el control de temperatura y humedad de un invernadero, pudiendo estos resultados ser útiles para futuras acciones de los agricultores en sus cultivos. Para la realización de este proyecto se formularon los siguientes objetivos. Desarrollar una estación meteorológica aplicada al invernadero para recoger datos constantemente y a distancia, facilitándonos así la recogida de las variables requeridas. Por otro lado, programar la placa Arduino para la recogida de temperatura y humedad diaria del invernadero. Y por último, comprobar la evolución de la temperatura externa e interna del invernadero y ver cómo influye una sobre otra. Los proyectos en los que me he apoyado para la realización de este han sido de Escribano 2017 y Barroso 2015. Escribano pretende obtener la temperatura y humedad de un invernadero a través de tecnología Arduino, introduciendo los datos en una aplicación móvil. Su proyecto se divide en dos fases. La primera fase consiste en la configuración de la placa Arduino y los sensores y su colocación en el invernadero. Y la segunda fase se basa en la creación de una aplicación con App Inventor 2 vía Bluetooth para almacenar la temperatura y humedad del invernadero en el móvil, debido a que es más práctico. En este proyecto se comprobaba si los resultados coincidían con los de la aplicación del tiempo de Windows. Por otro lado, el proyecto de Barroso consiste en la creación de una maqueta de un invernadero que simule las condiciones ambientales posibles dentro de este con la ayuda de Arduino. Este proyecto tiene como objetivos lograr una tarea de control y monitorización sobre dicha tarea, desarrollar un software para la placa Arduino que controle todos los componentes del invernadero y desarrollar una aplicación en Android que monitorice y almacene los datos para controlar y visualizar el estado del invernadero. Como resultado consiguió llevar a cabo sus objetivos. Pero, ¿qué es Arduino? El dispositivo Arduino es una plataforma de desarrollo electrónico con un código abierto y basado en un hardware libre. Se implementan para todo tipo de proyectos y son los más utilizados debido a su reducido coste, a su fácil manejo y a la gran comunidad que disponen. Existen diferentes tipos de placas Arduino, pero la placa que se utilizó en este proyecto fue la SP8266, que se maneja de la misma forma que Arduino. La Nodenku. La Nodenku es una placa de desarrollo de software abierto constituida a partir de las bases del SP8266. El SP8266 es un sistema que tiene incorporadas las características de un microcontrolador. Además, es un dispositivo de fácil manejo, tamaño reducido y precio asequible. Por otro lado, el SP8266 por sí solo, como chip, es de complicado acceso, debido a que se tendrían que soldar las conexiones de todos los pines y habría que programarlo a través de instrucciones máquina de bajo nivel. Pero al ya ir incorporado a la placa, nos facilita su funcionamiento. Gracias a este sensor nos resulta fácil enviar los datos recibidos vía Wi-Fi, debido a que presenta una antena de conexión por red. Una vez conectada a la red Wi-Fi, el módulo es capaz de enviar la información asignada por la puerta serie a cualquier dirección IP. Otras placas muy conocidas son Arduino Uno y Arduino Mega 2560. Por otro lado,
Los sensores que se utilizaron en este proyecto fueron DHT-11, que controlan la temperatura y humedad. Una de las ventajas de los DHT-11 es que son digitales. Por el contrario de otros sensores, estos llevan consigo un pin digital encargado de enviarnos la información para estar protegidos frente a interferencias. También ostentan de una alta fiabilidad y estabilidad debido a que presentan una señal digital calibrada. Y una de las características de este sensor es que tiene un rango de temperatura. Se puede comprar de dos formas, por sí solo o insertado en una PCB. La versión sin PCB cuenta con 4 pines, mientras que la de con PCB presenta 3. En este proyecto se utilizó la de con PCB, cuyos pines son de transmisión de datos, conexión a tierra y la alimentación. Ahora sí, una de las características importantes de estos sensores es que tienen un rango de temperatura de entre el 0 y 50 grados, con un margen de error de 2 grados, y un rango de humedad de entre el 20 y el 90%, con un margen de error del 5%. Y por último, la estación meteorológica. Una estación meteorológica es un conjunto de instrumentos encargados de recoger datos de las distintas variables atmosféricas. Se implementan en todos los terrenos y existen diferentes tipos. Los instrumentos de una estación meteorológica pueden recoger los datos de manera electrónica o bien se tienen que recoger manualmente. La función principal de una estación meteorológica es recopilar y registrar datos meteorológicos para saber con exactitud las condiciones ambientales de ese lugar, proporcionar esos datos para la realización de pronósticos meteorológicos o para establecer alertas frente a fenómenos meteorológicos. Las variables que puede registrar una estación meteorológica son la temperatura y humedad del aire, la velocidad y dirección del viento, las precipitaciones, la presión atmosférica, etc. Pero en este proyecto se recogió la temperatura y humedad del interior y el exterior del invernadero. Este proyecto consiste en una investigación de campo en la que se han obtenido datos de temperatura y humedad del invernadero de Vies Prado Mayor. Se trata de una investigación científica con una finalidad aplicada y con un diseño no experimental en la que se han analizado datos de las variables requeridas. Asimismo, dispone de un enfoque cuantitativo en el que se han recabado datos numéricos de las variables obtenidas. Y por otro lado, tiene un alcance descriptivo, puesto que se han mostrado cuáles fueron los resultados del invernadero que se han obtenido. Para la realización de este proyecto se utilizó una caja estanca que sirvió de aislante y protección para la placa, los sensores de temperatura y humedad, un módulo Wi-Fi incorporado a la placa Nodenku, una protoboard donde se montaron las conexiones de los cables, una fuente de alimentación para la placa, los cables largos y un teléfono con datos móviles para que pueda emitir Wi-Fi y que la estación reciba internet. Por otro lado, es necesario una cuenta en la página web del TeamSpeak, que fue donde se almacenaron los datos enviados por la placa, para poder ser exportados a Excel y trabajar sobre ellos con facilidad. En primer lugar, se montaron las conexiones entre los sensores de temperatura y humedad y la placa Nodenku, colocada sobre la protoboard y conectada a la fuente de alimentación, dando lugar a una estación meteorológica. Esta se situó en el interior de la caja estanca acompañada de uno de los sensores, mientras que el otro sensor se instaló en el invernadero. Además, el teléfono móvil que le proporciona internet a la placa fue colocado lo más cerca posible de la estación meteorológica y conectado a través de un cable o un enchufe para que le proporcione internet a la placa día y noche. Sin embargo, antes de situar la estación meteorológica en el interior de la caja estanca, es necesario realizar la programación a través de la página web Arduino, en la que se seleccionó la placa que se utilizó, es decir, la Nodenku, y se introdujeron todas las bibliotecas necesarias para la ejecución del código, en el que se especificó cuáles fueron las variables que se querían obtener, es decir, temperatura y humedad, cada cuánto querían que se obtuviesen, cada 15 segundos más o menos, y que luego esos datos fuesen enviados a la página web del TeamSpeak. Tras comprobar que todo funciona correctamente, la estación meteorológica se situó, sujeto a bombillas, cerca del teléfono que le proporciona datos móviles. Y para finalizar, esos datos fueron exportados a Excel, donde se analizaron las gráficas que comparaban la temperatura y humedad externa e interna del invernadero.
Según los datos obtenidos, se han podido observar que en el mes de octubre las temperaturas internas al invernadero son levemente más suaves que las externas. A principios del mes, las medias de las temperaturas internas fueron mayores debido a que acababa de finalizar el periodo estival y durante la jornada hacía más calor. Sin embargo, a lo largo del mes de octubre empezaron a bajar las temperaturas. En cuanto a la humedad interna se presenta un poco más elevada que la externa. Se ha podido observar que durante todo el mes de octubre las temperaturas se han mantenido constantes excepto en los días 12 y 13, que ha habido un decrecimiento de la humedad tanto externa como interna. Por otro lado, en el mes de noviembre, las temperaturas externas se asemejan bastante a las internas, siguiendo un constante ritmo de crecimientos y decrecimientos. Pero si se mira con fijación, las temperaturas externas superan tenuemente a las internas, excepto en el día 25. Por otro lado, en cuanto a la humedad externa se encuentra por encima de la interna debido a que los datos se obtuvieron en un mes fresco, templado. Pero algunos días las temperaturas internas llegan a estar a la par e incluso llegan a superar a las externas. Y por último, en el mes de diciembre, las temperaturas internas e internas siguen siendo muy similares. Pero sin embargo, las temperaturas externas se exceden a las internas, aunque sea con una diferencia ínfima. También se puede observar la aproximación del invierno debido a que las temperaturas oscilan valores bajos. Y por último, en cuanto a la humedad del mes de diciembre, la interna excede con creces a la externa, puesto que las variables se obtuvieron en un mes frío, en el que se acumulaba la temperatura en el interior del invernadero, haciendo que incremente la humedad. Tras este proyecto, se ha podido conocer la temperatura y humedad del invernadero de Guíes Mayor gracias al desarrollo de una estación meteorológica aplicada al invernadero a través de tecnología Arduino. También se ha logrado la programación de la placa a través de tecnología Arduino, en la que se recogían datos de temperatura y humedad externa e interna del invernadero. Como conclusión, se ha podido observar que a lo largo de estos 3 meses las temperaturas externas exceden a las internas debido a que las variables se obtuvieron en meses otoñales, que suelen ser más frescos que calurosos, es decir, que en el interior del invernadero hacía más frío que en el exterior. Y por otro lado, la humedad se ha podido observar que se ha visto influenciada por las proximidades del verano y el invierno, siendo la humedad interna superior a la externa. Pero sin embargo, si nos situamos a mediados del periodo otoñal, la humedad externa es la que excede a la interna. En esta diapositiva se exponen las principales fuentes como base de este proyecto. Me gustaría agradecer a mi tutor Tomás Bravo por el apoyo que me ha proporcionado y al Instituto por la prestación de todos los materiales que fueron necesarios. Gracias por escucharme y quedo a disposición del jurado por cualquier pregunta que quieran hacer.